Aquí estamos en la lista de reproducción número 5, específicamente en la tarjeta de ejercicio número 2. Este ejercicio está relacionado con casos o switch y este ejercicio número 2 nos plantea lo siguiente. Elaborar un algoritmo que pida el número final de la placa de un vehículo y permita determinar qué día tiene pico y placa. Aquí podemos ver las placas terminadas en 0 o 1 y el día que le toca el pico y placa es el lunes. El 2 o el 7 le toca el martes, el 9 o el 4 les toca el miércoles, el 5 o el 3 les toca el jueves, el 6 o el 8 les toca el viernes. Y como para reafirmar, el pico y placa es como los días que no pueden estar circulando pues los vehículos, dependiendo del número de placa. Si su placa o su matrícula del vehículo termina en 0 o 1, entonces no puede transitar los lunes. Y así con el número de placa y el día respectivo. Como para reafirmar, porque no sé si en todos los países se llama pico y placa. Pero antes de llevar este ejercicio a pseudocódigo y construirlo con nuestro editor de código, primero vamos a construir esas instrucciones que nos ayuden a construir un algoritmo paso a paso. Y para eso tenemos los pasos para la solución. Nos preguntamos qué debemos hacer. Primero que todo, definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Posteriormente, inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria, es decir, que yo como desarrollador los voy a escribir en mi pseudocódigo. Pero en caso tal de que el usuario me ingrese datos, yo me pregunto, ¿cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario? Y me complementan diciendo que aquí es donde entra la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. Si bajamos un poco, podemos encontrar otra información interesante donde nos dicen implementar un menú de opciones y aquí nos dicen que debemos recordar que las estructuras algorítmicas condicionales, casos o switch trabajan con un menú de opciones que facilitan la observación de los ítems existentes. También tenemos el tema de aplicar una estructura algorítmica donde nos dicen poner en práctica la estructura condicional casos o switch para evaluar la opción que ingrese el usuario y por último interpretar correctamente la variable a evaluar y nos complementan diciendo que para trabajar de forma acertada con la variable que se evalúa en una estructura condicional casos o switch debemos tener presente que los tipos de datos con los que trabaja dicha variable son numéricos, cadena o carácter. Entonces aquí hemos construido nuestro algoritmo paso a paso y este paso a paso le va a dar una solución a este planteamiento o ejercicio número 2 y esta solución que estamos haciendo acá con nuestro algoritmo paso a paso debemos darle vida en pseudocódigo en un lenguaje de programación, pero en este caso estamos en pseudocódigo y lo vamos a hacer gracias a nuestro editor de código. Y para poder darle vida a este algoritmo debemos iniciar dándole un nombre y el nombre va a ser pico y placa. Nos vamos con el comentario definir variables o constantes. Nos vamos con nuestra palabra clave definir y el nombre de la variable va a ser placa, un tipo de dato real, punto y coma. Posteriormente me voy con el comentario de inicialización de variables o constantes. Y aquí nos vamos con nuestra palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos signos de preguntas. Abrimos y cerramos y escribimos qué día tienes pico y placa. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y ahí decimos las placas del 0 al 1 tienen pico y placa los lunes. Punto final. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Aquí estamos empezando a construir ese menú de opciones que le ayuda al usuario a identificar pues cuál es su opción correcta. Las placas terminadas en el 2 o en el 7 tienen un pico y placa los martes. Punto final, nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos las placas 9 o 4 tienen pico y placa el día miércoles. Punto final. Y esto hace referencia al número final de la placa, puede ser el 0 o el 1, puede ser el 2 o el 7 o puede ser el 9 o el 4. Número final de la placa, de la matrícula. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos si tu placa termina en 5 o 3, el pico y placa toca los jueves. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos si tu matrícula termina en el 6
o en el 8 el pico y placa le toca el viernes. Punto final. Aquí nos vamos con el comentario de estructura condicional casos o switch. Y aquí nos vamos con una cadena vacía, entonces palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma para separar ese menú de opciones que tengo y además mi estructura condicional de casos. Pero, ¿qué me faltó acá? Me faltó la variable donde voy a almacenar el dato que me ingrese el usuario. ¿Cuál dato? Pues el 0 o el 1, el 2 o el 7, el 9 o el 4, el 5 o el 3, el 6 o el 8, que es el último número que corresponde a su matrícula vehicular. Entonces nos vamos con la palabra clave leer y nuestra variable placa y ahí se almacena. Y ahora sí, palabra clave según y mi editor de código sabe, bueno, voy a empezar con una estructura de casos. Aquí la variable que se va a evaluar, que puede ser numérica, cadena o carácter, es placa y en este caso placa es de tipo de dato numérico. Posteriormente la palabra clave hacer y mi editor de código me ayuda a autocompletar esa palabra clave hacer, el tema de la indentación y a cerrar mi estructura según gracias a la palabra clave según, y aquí voy a ejecutar los casos que se pueden presentar y esos casos trabajan en función de la variable que estoy evaluando. Entonces aquí empiezo a decir, en caso tal de que el usuario me ingrese el 0 o me ingrese el 1, dos puntos y doy un enter. ¿Y qué está pasando acá? Tenemos que recordar que PSIN no soporta el operador lógico O, sino que soporta es una coma. Pero esta coma está funcionando como un operador lógico O. Está diciendo que se puede presentar el caso en que placa tenga un valor de 0 o placa tenga un valor de 1. Y si eso pasa, entonces yo voy a ejecutar unas instrucciones internas gracias a mi palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Y nunca puedo perder de vista los dos puntos, que son esencial para trabajar correctamente con la estructura de casos. Y aquí el mensaje que voy a mostrar es pico y placa el lunes. Punto final. Doy un enter y me paro al mismo nivel del caso anterior. Y aquí digo, también se puede dar el caso en que el usuario me ingrese el 2 o me ingrese el 7. Dos puntos y enter. Y aquí el editor de código me ayuda con la indentación, haciendo referencia a que todas las líneas de código que estén en esta indentación pertenecen a este caso. El caso del 2 o el 7 y la coma funciona como un operador lógico O, pero PSIN no lo soporta, entonces le ponemos la coma porque si soporta es la coma. Bajemos un poquito más y aquí voy con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos la misma línea de arriba, pues no exactamente igual, pero casi igual. Entonces yo la copio, la pego y borro el lunes y pongo el martes. Pico y placa el martes. Nuevamente doy un enter y me paro al mismo nivel del caso anterior. Y digo, también se puede dar el caso del 9 o el 4. Dos puntos espacio y mi palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Y pego la línea que copié anteriormente, pero aquí pongo el miércoles. Y aquí podemos ver también el tema de la indentación y de los dos puntos. Y estoy diciendo en caso tal de que el usuario me haya ingresado el 9 o el 4, se va a ejecutar esta línea de código. Igual la esencia es la misma que el primer caso que vimos y que expliqué. Es decir, este primer caso. Cuando yo expliqué este primer caso, esta esencia es la misma, esta esencia es la misma, esta esencia es la misma, la misma. Son la misma esencia. Por eso es una sintaxis mucho más fácil de visualizar, mucho más limpia. Damos enter nuevamente y me paro al mismo nivel del caso anterior y aquí se puede presentar el caso en que el usuario me ingrese el 5 o me ingrese el 3, dos puntos enter y palabra clave escribir, comillas soles, punto y coma y pego la línea que copié anteriormente, pero aquí el pico y placa es el jueves. Punto final. Y este último caso hace referencia al 6 o el 8. Es decir, mi variable que estoy evaluando, que es placa, se le puede ingresar el 6 o el 8 por parte de los usuarios. Los dos puntos también son importantes, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y pego la línea que copié anteriormente, pero aquí hago referencia a el viernes. Pico y placa el viernes. Y el usuario ya no tiene más opciones. Entonces, al no tener más opciones válidas, el usuario me puede ingresar un valor numérico que no haga parte del menú de opciones. Entonces yo debo indicarle que el dato que me está ingresando está malo, papá.
Y para eso la estructura casos tiene una condición por defecto que sí aplica para toda la estructura y se conoce con la palabra clave de otro modo dos puntos. Y el editor de código me ayuda a autocompletar esa palabra clave de otro modo con los respectivos dos puntos y además a dejar la indentación. Y aquí yo me voy con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y le digo la opción ingresada no hace parte del menú de opciones. Minimizo un poco, aquí cierro los espacios y acá en esta última parte también. Y aquí hemos finalizado nuestro algoritmo. Vamos a ejecutarlo de una forma fluida para ver qué podemos corregir. Él me dice qué día tienes pico y placa en caso tal de que tu vehículo tenga una placa terminada en 0 o en el 1. El pico y placa es el lunes. El mismo caso con el 2 o el 7 sería el martes, el mismo caso con el 9 o el 4 sería el miércoles, el mismo caso con el 5 o el 3 sería el jueves, el mismo caso con el 6 o el 8 sería el viernes. Digamos que a mí me toca el 7 y aquí lo tenemos. Primero, cadena vacía, un espacio representado por consola, pico y placa el martes. Damos reiniciar y eso funciona exactamente igual con cualquiera de los casos, pero ahora voy a ingresar un número no válido, que en este caso es un número negativo, y aquí me dice la opción ingresada no hace parte del menú de opciones y además me muestra la cadena vacía y podemos ver que funciona correctamente. Entonces cerremos esta parte, demos clic en guardar como, ahí deberíamos estar en nuestra carpeta de ejercicios lista de reproducción número 5 que está en la carpeta de 07 casos switch. Ahí dentro de esa carpeta me creé esta carpeta de ejercicio lista de reproducción 5 y aquí me creo una nueva carpeta que va a ser 02-ejercicio 2. Ahí dentro de esa carpeta voy a tener la tarjeta de ejercicio número 2, que es esta actualmente en la que estamos trabajando. Y además aquí voy a guardar mi algoritmo con el nombre de 01-pico y placa. Ahí lo tenemos guardado, pero antes de continuar me faltó una línea de código, que es esta. Ingresé el último número de la placa de su vehículo, como para indicarle al usuario para que tenga el menú de opciones mucho más completo y sepa qué hacer. Es solamente palabra clave escribir y estas palabras, este texto. Ingrese el último número de la placa de su vehículo y ya eso se sigue almacenando en leer placa y funciona exactamente igual. Ya damos control S para que quede guardado y ahora sí podemos continuar sin ningún inconveniente.